La historia de Abraham. Capítulo 1. El amanecer. En el amanecer de una era olvidada, se alzaba Abraham, un hombre cuya porte y mirada irradiaban una fe inquebrantable y un atractivo enigmático. Caminaba por un vasto desierto donde el viento susurraba leyendas antiguas y la arena brillaba bajo el primer fulgor del sol. Desde muy joven, se sabía que su destino estaba marcado por una misión divina, ser el padre de una fe que cambiaría el curso de la humanidad. Vestido con ropajes que evocaban tiempos ancestrales y portando en su semblante la nobleza de un líder, Abraham se encontraba al borde de un oasis, testigo silencioso de la unión entre la tierra y el cielo. Allí, en el cruce de caminos entre lo terrenal y lo divino, sintió el eco de una voz superior, una llamada que le exigía obediencia, entrega total y que en un futuro cercano, lo desafiaría con una prueba suprema que pondría a prueba el último. El crepúsculo comenzaba a teñir el horizonte con tonalidades doradas y púrpuras, preanunciando que cada paso lo acercaba al cumplimiento de un destino predestinado. Entre las sombras alargadas de las dunas, se delineaba el preludio de una epopeya en la que más adelante, se vería enfrentado al desafío de sacrificar lo que más amaba, su hijo Isaac. Sin embargo, en ese preciso instante, reinaba la certeza de que su fe y devoción iluminarían el camino hacia un futuro. A medida que el día se despedía y la noche prometía traer consigo nuevas revelaciones, el destino de Abraham comenzaba a entrelazarse irrevocablemente con los misterios del universo. Capítulo 2. El camino. Con el eco de la llamada divina aún vibrando en su alma, Abraham emprendió su travesía a través del vasto y misterioso desierto. Cada paso que daba estaba impregnado de una determinación silenciosa y de un profundo sentido de reverencia hacia lo desconocido. El sol, alto en el firmamento, bañaba el paisaje en una luz incandescente que convertía las arenas en un mar de destellos dorados. A cada movimiento, el viento parecía recitar antiguas escrituras, mientras las ondulantes dunas se alzaban como guardianes de los secretos del tiempo. Mientras avanzaba, Abraham no podía evitar recordar las palabras susurradas en aquel oasis, palabras que prometían un destino grandioso forjado en la fe y el sacrificio. La promesa de un futuro colmado de desafíos y milagros se erguía como un faro en medio de la inmensidad del desierto. Aunque la soledad era palpable, en su corazón no había temor, solo la certeza de que la voluntad divina guiaba cada uno de sus pasos. En el horizonte, la silueta de montañas lejanas insinuaba que la siguiente etapa de su peregrinaje estaría llena de nuevos enigmas y pruebas ineludibles. En el crepitar de la arena bajo sus pies, Abraham encontró la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido. Capítulo 3. El presagio del destino. Bajo el inclemente sol del mediodía, Abraham se detuvo en una pequeña colina que le ofrecía la sombra reconfortante de una roca imponente, actuando como un refugio temporal en medio del implacable desierto. Con el sonido del viento resonando a su alrededor, se sumergió en una meditación profunda y reflexiva, permitiendo que cada brisa y cada susurro de la arena le recordaran las antiguas promesas de los dioses y las futuras pruebas que le guardaban. El cielo, claro y radiante, se extendía como un manto infinito decorado con nubes que se desplazaban lentamente, sugiriendo un mensaje divino y eterno. Mientras observaba el firmamento, Abraham sintió que cada destello de luz era un presagio del destino que le esperaba. En ese preciso instante, comprendió que su camino no era fruto del azar, sino que había sido cuidadosamente trazado por la voluntad de Dios. Con la mente y el corazón abiertos a la sabiduría del universo, recordó las profecías de sus antepasados y se llenó de una determinación inquebrantable, entendiendo que su viaje era tanto una ardua travesía física como una profunda transformación espiritual. Levantándose con renovada convicción, Abraham decidió continuar su camino sabiendo que cada paso lo acercaría a la realización de su destino sagrado.
Capítulo 4. El encuentro con lo desconocido. Abraham continuaba su travesía a través del desierto y, al caer el crepúsculo, el ambiente se transformó de manera sutil. Mientras el cielo se teñía de intensos colores, una figura emergió en el horizonte, como si el tiempo se detuviera por un instante. Al principio, parecía un espejismo, una ilusión creada por el juego de luces y sombras, pero a medida que se acercaba, su presencia se volvía innegable y tangible. La entidad parecía estar compuesta de luz y sombras, fusionándose en perfecta armonía con la atmósfera mística del entorno. Con el corazón acelerado y los sentidos agudizados, Abraham se detuvo para observar aquella manifestación divina. Cada elemento, el murmullo del viento, el suave crujir de la arena y el vibrante espectáculo del crepúsculo, contribuía a una sinfonía que anunciaba un mensaje sagrado. Sin emitir palabra alguna, la figura transmitía una energía que evocaba secretos antiguos y promesas futuras. En ese preciso instante, Abraham sintió que se abría un portal hacia un conocimiento superior y que su destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. Movido por su inquebrantable fe y el anhelo de comprender el mensaje divino, Abraham avanzó con cautela hacia la enigmática figura. Con cada paso, la claridad del mensaje se hacía más evidente. Aquel encuentro no era una mera casualidad, sino el inicio de una prueba que fortalecería su compromiso y lo prepararía para los desafíos venideros. Capítulo 5. El mandato divino. Tras el encuentro místico, Abraham se sintió abrumado por una mezcla de asombro y determinación. La presencia enigmática había dejado en su alma un mensaje claro y profundo. La fe no solo era su camino, sino también la llave que abriría la puerta a pruebas y milagros. Mientras el sol se ocultaba, dando paso a una noche iluminada por la luna y las estrellas, Abraham se retiró a un campamento improvisado, donde la quietud del desierto le permitía meditar sobre la revelación que acababa de recibir. En el silencio de la noche, el resplandor lunar danzaba sobre la arena, y en cada destello parecía resonar un susurro divino que reforzaba su compromiso. Con la mente colmada de nuevas convicciones, comprendió que debía prepararse para el mandato que le esperaba, un sacrificio supremo que pondría a prueba su amor y devoción. Decidido a seguir el camino marcado por la voluntad del Creador, Abraham se levantó al primer resplandor de la aurora, sabiendo que cada instante de su viaje era una lección para demostrar su fe inquebrantable. Con el corazón inflamado por la certeza de que el mandato divino era su senda hacia la realización suprema, se dispuso a continuar su peregrinaje hacia lo desconocido, dejando atrás cualquier atisbo de duda. Capítulo 6. El camino de la fe. Tras recibir el mandato divino, Abraham emprendió una nueva etapa en su travesía, guiada por la certeza de que cada paso lo acercaba a un destino sagrado. Con el amanecer, la luz dorada se abriría paso a través de la neblina matinal, revelando un sendero formado por rocas y dunas, marcado por la huella de antiguos peregrinos y lleno de promesas por cumplir. Cada kilómetro recorría reafirmaba en él la convicción de que el mandato era tanto un desafío como un regalo divino, y que la fe, puesta a prueba, lo llevaría a la realización de un propósito mayor. Mientras avanzaba, el silencio del desierto se veía interrumpido por el murmullo suave del viento, que parecía recitar oraciones ancestrales. Abraham recordaba las palabras reveladas en la noche anterior, sintiendo en cada brisa un eco de esa sagrada promesa. La soledad del camino se transformaba en una compañía constante, su fe y la convicción de que el destino estaba cuidadosamente tejido por la mano de lo divino le ofrecían la fuerza necesaria para continuar, aun cuando el camino se regresaba arduo y los desafíos parecían insuperables. La imagen de su amado hijo Isaac surgió en su mente. El sacrificio, aunque incomprensible, era una orden divina. El dolor de tener que entregarlo a Dios se mezclaba con la aceptación profunda de que su destino debía cumplirse. Al llegar a un cruce en el sendero, donde la intersección de sombras y luces creaba un escenario casi místico, Abraham se detuvo. En ese preciso instante, comprendió que la inminencia de la prueba se hacía palpable. Sabía que estaba cerca del monte Moriah,
el lugar que sería testigo de la prueba que definirá su legado. Con el corazón henchido de fe, un dolor indescriptible en su pecho pero una certeza inmensa en su alma, Abraham vio el horizonte. Sabía que no podía retroceder. El final de esta página sellará el compromiso de Abraham con la voluntad divina, llevándolo a la última etapa de su prueba, una etapa en la que la obediencia y el sacrificio se fusionarán para escribir una historia que trascenderá el tiempo y marcará el comienzo de una nueva era en la fe. Capítulo 7. La prueba en el monte Moriah. Abraham y su hijo Isaac se dirigieron hacia el monte Moriah, un lugar impregnado de una presencia divina que parecía sellar un destino ineludible. Con el corazón pesado pero lleno de una fe que desafiaba todo entendimiento humano, Abraham se dispuso a preparar el altar con una determinación serena. Con manos temblorosas y mirada fija, recogió cuidadosamente piedras y leños del terreno, organizándolos en perfecta armonía para erigir un escenario sagrado que cumpliera con el mandato divino. Mientras tanto, Isaac, con la inocencia reflejada en sus ojos, observaba en silencio a su padre. Abraham, con voz entrecortada por la emoción y cuando estaba decidido a sellar la vida de su primogénito, en ese momento culminante, cuando Abraham alzó el instrumento. Ante sus ojos, emergió un carnero, enredado entre unos matorrales, dispuesto a ser ofrecido en lugar de Isaac. El profundo alivio que invadió el alma de Abraham fue acompañado de una gratitud inmensa hacia la divinidad que, en ese preciso instante, mostró su misericordia. Capítulo 8. El legado de la promesa. Abraham, con Isaac a su lado, descendió del monte Moriah con el corazón rebosante de una fe renovada y la certeza de haber sido testigo de la misericordia divina. Cada paso en el camino de regreso lo conducía hacia un destino repleto de nuevas bendiciones y desafíos, guiado por la convicción de que la mano de Dios marcaba cada uno de sus movimientos. Durante el recorrido, Abraham se detuvo varias veces para reflexionar sobre el profundo significado de lo ocurrido en el monte. Comprendió que lo que en un principio parecía ser un sacrificio insoportable se había convertido en un acto que reafirmaba el pacto eterno entre Dios y aquellos que confiaban plenamente en su designio. La intervención divina le enseñó que la verdadera fe se mide en la disposición a entregar lo más preciado en aras de un bien mayor, y que cada sacrificio, por doloroso que resulte, es un peldaño hacia la redención y la renovación espiritual. La misma naturaleza parecía celebrar aquel milagro. Los vientos susurraban antiguas profecías, y el firmamento se iluminaba con destellos que anunciaban la promesa de una descendencia numerosa y bendecida. Abraham comprendió que su experiencia trascendía lo personal y se había convertido en la semilla de un legado que inspiraría a generaciones futuras. Con cada paso, la visión de un futuro lleno de esperanza y prosperidad se hacía más clara, consolidando la certeza de que su vida formaba parte de una historia sagrada y eterna. El ciclo de la prueba en el monte Moriah se cerró de manera definitiva en este momento sagrado. Abraham, habiendo enfrentado el dilema más doloroso de su existencia, emergió fortalecido y transformado. Su obediencia y entrega habían sido puestas a prueba y recompensadas, marcando un antes y un después en su camino espiritual. Capítulo 9. El encuentro con el futuro. Abraham continuó su travesía con la certeza de que cada paso lo acercaba a un destino sagrado. El sendero, que se extendía ante él, mostraba paisajes transformados, el árido desierto se alternaba con valles fértiles y montañas majestuosas, cada uno guardando secretos ancestrales de la creación. En su camino, llegó a un poblado humilde, habitado por personas que vivían en comunión con la tierra y que guardaban vivas tradiciones de fe y esperanza. Con respeto y curiosidad, Abraham se adentró en la comunidad, compartiendo su historia y escuchando las leyendas que forjaron el espíritu de aquel lugar. Los habitantes del poblado, fascinados por su relación sobre el monte Moriah y el milagro del carnero, lo recibieron con una hospitalidad cálida y sincera. Durante los días que permaneció allí, Abraham se integró a la vida cotidiana, ayudando en los trabajos diarios y participando en ceremonias y reuniones que reforzaban la unión de la comunidad. En cada conversación, absorbía enseñanzas de humildad, perseverancia y fe,
las cuales lo fortalecían en su convicción de que su camino era parte de un plan divino mayor. El intercambio de historias y experiencias creó un lazo de fraternidad y esperanza, enriqueciendo su espíritu y recordándole que cada encuentro en su camino era una bendición. Con el corazón lleno de gratitud por el afecto y la sabiduría compartida, Abraham sintió que su destino le llamaba a seguir adelante y a llevar el legado de su fe a otros rincones del mundo. Despidió a sus nuevos amigos con promesas de volver y compartir los frutos de su peregrinaje, mientras emprendían nuevamente el camino. Al alejarse del poblado, las imágenes de rostros sonrientes y palabras de aliento lo impulsaban a continuar, convencidos de que cada paso era guiado por la mano de Dios. Con una determinación renovada y un espíritu fortalecido por las experiencias vividas, Abraham retomó su camino hacia lo desconocido, seguro de que el futuro le depararía nuevos desafíos y milagros que consolidarían su legado eterno. Capítulo 10. La consagración del legado eterno. Tras largos y arduos caminos, Abraham llegó a la última etapa de su travesía con la certeza de que cada experiencia vivida había dejado una huella imborrable en su alma. Con el peso de las pruebas superadas y la luz de la fe brillando intensamente en sus ojos, comprendió que su destino y el legado que estaba forjando estaban destinados a trascender el tiempo y las fronteras. Cada paso, cada palabra y cada lágrima derramada se habían entrelazado para construir un sendero sagrado, un camino que ahora se abriría ante él con la promesa de la eternidad. Sentado bajo la sombra de un antiguo olivo en una llanura serena, Abraham se entregó a una profunda meditación. Reflexionó sobre el significado de su sacrificio, la obediencia inquebrantable y la transformación que el dolor había provocado en su interior. En ese instante de calma, entendió que la verdadera consagración no residía únicamente en el acto del sacrificio, sino en la capacidad de convertir el sufrimiento en fortaleza y la incertidumbre en esperanza. Consciente de que su experiencia era un testimonio vivo de la intervención divina, se sintió impulsado a compartir esa sabiduría con todos aquellos que buscaban la luz en medio de la oscuridad. Alzando la mirada hacia el horizonte, donde el crepúsculo pintaba el cielo con tonos vibrantes y cálidos, Abraham se dio cuenta de que su viaje no había terminado en el monte Moriah ni en los caminos áridos del desierto. Su historia continuaría en cada corazón que tocara, en cada alma que se inspirara con su fe y determinación. Su legado se convertiría en un faro que guiaría a las futuras generaciones, recordándoles que la verdadera grandeza reside en la entrega total a la voluntad divina y en la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades para crecer espiritualmente. Con el alma en calma y el corazón lleno de gratitud, Abraham se levantó decidido a seguir adelante, llevando consigo la sabiduría de sus vivencias y el compromiso de perpetuar un legado eterno. Mientras la noche caía suavemente, sellando el día con la promesa de un nuevo amanecer, su figura se fundió con el paisaje sagrado, simbolizando la unión perfecta entre lo humano y lo divino. Así, la historia de Abraham se consagró en la memoria de la humanidad, inspirando a todos a confiar en el plan supremo y a encontrar en la fe la fuerza necesaria para transformar el destino. La historia de Abraham. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha inspirado, dale like, compártelo y suscríbete para recibir más mensajes llenos de fe. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas novedades. Nos vemos en el siguiente video y que Dios te bendiga.